es una plática muy rápida, una plática de una hora cuando mucho, para poder seguir con nuestro día, con nuestra consulta. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre nuevas tecnologías en desinfección del sistema de conductos. Ojo, no vamos a hablar de irrigación, no vamos a hablar de láser, sino de diferentes tecnologías, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la primer pregunta que nos hacemos siempre para realizar un tratamiento de conductos es ¿dónde va a estar el éxito de mi tratamiento? En el aislamiento, en todas mis imágenes previas, en mi tipo de cavidad, si la lima que uso es la correcta, cuál lima es la mejor, cuál es el mejor motor, si es el localizador de conductos, qué irrigante voy a utilizar. Y al final de cuentas, el éxito del tratamiento está basado en más que nada un buen diagnóstico. Si nosotros realizamos un buen diagnóstico, vamos a tener un mejor pronóstico de nuestro tratamiento y por lo tanto un mejor resultado. Claro que para llegar a este diagnóstico, pues necesitamos de todo lo que tenemos acá atrás, ¿no? Buenas imágenes, ya sean radiográficas, tomográficas, fotográficas, debo de tener un buen acceso, debo utilizar buenos irrigantes, mis agujas de irrigación deben de ser las correctas, ¿de acuerdo? Magnificación siempre que se pueda. La magnificación no necesariamente tiene que ser un microscopio, sino podemos trabajar también con nuestras lupas, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, para poder diagnosticar, pues debemos de conocer también con qué estamos trabajando. Eh, Acaba de salir el año pasado, a finales del año pasado, en conjunto de la Asociación Americana de Endodoncia y la Asociación Europea de Endodoncia, una nueva clasificación para el diagnóstico pulpar y periapical, ¿sí? Como endodoncistas sabemos que nuestra área de trabajo es la parte interna del diente, el espacio pulpar, pero también el periápice, ¿de acuerdo? Entonces la vamos a checar muy rapidito. Ahorita les voy a dejar la manera de poder accesar a esta nueva clasificación si es que así gustan, para que la puedan conocer, ¿no? Entonces, hablando de pulpa y del espacio pulpar, tenemos pues primero la pulpa clínicamente normal, ¿sí? Vamos a tener un paciente asintomático, en nuestras radiografías se va a ver todo en aparente orden, un buen espacio pulpar, eh, puede o no que tengamos presencia de alguna caries temprana, puede o no que tengamos a lo mejor presencia ahí de alguna restauración muy superficial. Y al momento de que hacemos nuestras pruebas pulpares, la respuesta va a ser normal. Claro que siempre utilizando un diente testigo, ¿sí? Después tenemos también una pulpa hipersensible. Aquí es una pulpa que realmente es una pulpa aparentemente sana. La hipersensibilidad se da por la exposición de túbulos dentinarios, ajá, y casi siempre es por lesiones no cariosas, es decir, algún tipo de afracción, algún tipo de recesión gingival, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que nosotros estemos haciendo la anamnesis de nuestro paciente, debemos de poner mucha atención en todos estos detalles. Cuando nosotros hacemos o ponemos el estímulo, vamos a tener una respuesta dolorosa transitoria. Sí, el paciente me va a decir, me molesta, pero se me quita. Puede ser con cambios térmicos, puede ser con el aire, pero de ahí el más no tenemos ningún otro indicativo, ¿sí? Después tenemos una pulpitis leve. Aquí es ya donde empezamos como que con las dudas de qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a tratar. Y es donde al ver una imagen empezamos endodoncia, voy a hacer endodoncia, voy a poner un poste, voy a poner una corona, voy a hacer esto, voy a aquello, ¿sí? Todavía no hemos diagnosticado y nosotros ya estamos pensando en todo lo demás, ¿sí? Una pulpitis leve va a ser siempre secundaria a una caries profunda, a la existencia de alguna restauración coronaria, ya sea una resina, una overlay, etcétera, etcétera. Podemos tener historia de trauma dental, trauma oclusal y mismo por el trauma oclusal podemos tener presencias de algunas fisuras, que de ese tema ya hablamos la semana pasada con el doctor Alan y creo que quedó bastante claro, ¿no?
Podemos tener algo de sintomatología activada por algún estímulo y puede ir de una sintomatología leve, así como que pues me molesta un poquito, a algo un poquito más exacerbado, pero con una duración muy corta, ¿sí? Periapicalmente vamos a ver tejidos sanos. Después vamos a pasar a la siguiente parte, que es una pulpitis severa. ¿Sí? Aquí ya hay algo más importante. Tenemos igual secundaria a caries profunda. En la mayoría de las ocasiones tenemos ya una comunicación pulpar franca. Ajá. Podemos tener restauraciones coronales filtradas, en mal estado, etcétera, etcétera. Trauma dental, resorción cervical externa y cosas por el estilo. ¿Sí? Después viene pulpa necrótica. Aquí pulpa necrótica yo la pinté en rojo porque es más que nada con lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Nuestra plática del día de hoy va a girar en torno a microorganismos existentes en el sistema de conductos, ¿sí? Pulpa necrótica va a ser secundaria a una caries profunda, restauraciones coronales. Si se fijan, todo es un poquito repetitivo, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre una pulpa necrótica y una pulpa con alguna hipersensibilidad o con alguna pulpitis? Pues la respuesta que vamos a tener a nuestras pruebas de vitalidad y sensibilidad. Ojo, aquí es bien importante tener bien claro cuando estoy hablando de pruebas de vitalidad y cuando estoy hablando de pruebas de sensibilidad. La prueba con el hielo es una prueba de sensibilidad, no es una prueba de vitalidad. Lo que me está indicando cuando yo pongo el hielo, en este caso un Endo Ice, por ejemplo, es pues que hay sensibilidad en el diente, ¿sí? Yo lo relaciono con que pues si hay sensibilidad es porque hay vitalidad, ¿de acuerdo? Para estar seguros de que la pulpa está vital, pues necesitamos utilizar el equipo adecuado, que en este caso vendría siendo un vitalómetro, ¿de acuerdo? Eh, Cuando tenemos una pulpa necrótica, podemos o no tener una respuesta a la percusión, ajá, y puede o no que yo encuentre una zona radiolúcida apical o una zona hipodensa en una tomografía. ¿De acuerdo? Es aquí donde nuestro hámster tiene que empezar a correr. Como yo estoy platicando con mi paciente, tengo que empezar a pensar qué es lo que me puedo encontrar. ¿Sí? Y por último, en cuanto al diagnóstico pulpar, tenemos el estado pulpar no concluyente. Este es bien confuso. Yo creo que a todos, endodoncistas, dentistas generales, protecistas, nos ha pasado que no sabemos ni qué le pasa al paciente, ¿sí? En este caso, podemos presentar lisis de la cámara, ¿sí? Podemos presentar pulpolitos y pero también podemos tener o tener una respuesta alterada por la presencia de alguna restauración coronal muy extensa, como en el ejemplo de esta imagen, que tenemos una restauración bastante grande, ¿sí? Aparentemente en la radiografía vemos el espacio de los conductos pulpares pues muy obliterados. Entonces, pues mi respuesta, por ejemplo, si yo pongo algún estímulo frío, pues puede ser algo confusa, ¿de acuerdo? No tenemos una sintomatología tal cual clara. Bien. Tenemos también tratamientos de endodoncia regenerativa. Aquí es donde esta clasificación empieza a cambiar bastante porque de un tiempo para acá ya no solo estamos haciendo el tratamiento de conductos como se conoce tal cual la endodoncia, estamos haciendo ya tratamientos de endodoncia regenerativa, es decir, estamos buscando la manera de que el tejido pulpar siga estando en los conductos, ¿de acuerdo? Entonces, perdón. El tratamiento endodóntico regenerativo previo, esto pues va a ser siempre sí o sí realizado por algún endodoncista, y puede ser algún tipo de revitalización, perdón, algún tipo de, se me fue la palabra, perdón, de recubrimiento pulpar, ¿sí? Y esto va a ser siempre con materiales biocerámicos, ¿sí? Tenemos el ya conocido tratamiento previamente iniciado,
donde nuestro paciente ya estuvo en alguna otra consulta, le iniciaron su tratamiento, por alguna razón no se terminó, no lo continuó y quedó ya sea con algún tipo de restauración provisional que puede estar filtrada, puede estar presente, puede no estar presente. La cosa es que el espacio pulpar ya se vio expuesto al exterior, ¿de acuerdo? Y tenemos el también típico tratamiento previamente obturado. Radiográficamente nosotros vamos a ver evidencia, perdón, de que el espacio pulpar y el espacio radicular ya tiene algún tipo de material de relleno, de obturación. Cuando nosotros vemos la imagen, sospechamos cuál es el material, pero no podemos estar 100% seguros. Si hacemos pruebas pulpares, pues no vamos a tener respuesta. Podemos o no tener una zona radiolúcida apical y podemos o no tener sensibilidad a percusión. ¿De acuerdo? Continuamos ahora sí con el diagnóstico periapical. Ojo, pues son diagnósticos que van de la mano, ¿sí? El diagnóstico periapical, pues tenemos tejidos periapicales normales, donde radiográficamente se ve todo en aparente orden, ¿sí? No un paciente asintomático y todo está normal. Tenemos también una hipersensibilidad apical. Esta hipersensibilidad creo que también es un motivo de consulta bien frecuente. Muchas veces nos puede causar dolores de cabeza porque nosotros tomamos nuestra imagen y pues se ve todo en aparente orden, ¿sí? Esta hipersensibilidad puede ser secundaria a trauma dental, alguna enfermedad periodontal, a hiperoclusiones y parafunciones oclusales, ¿sí? O incluso puede ser de no origen dental. La zona periapical la vamos a observar aparentemente normal, no hay un origen de respuesta pulpar y pues nosotros tenemos que poner el estímulo, ¿sí? Hay ocasiones en las que podemos llegar a observar un ligero ensanchamiento de la lámina dura, pero no siempre. Después viene la periodontitis apical sintomática localizada, que va a ser una inflamación periapical de origen pulpar. El paciente puede o no tener sensación de presión al morder e incluso muchas veces nos refieren de que, ¿sabes qué? Es que siento que la muela la tengo más alta o siento que mi muela está como que en colchoncito. Ese es, al menos conmigo, es un referente muy común de mis pacientes. En una tomografía o radiografía podemos observar una zona radiolúcida o hipodensa en tomografía. Tenemos periodontitis apical asintomática localizada. Vamos a tener una inflamación periapical de origen pulpar. La mayoría de las veces este tipo de periodontitis no nos va a generar dolor y podemos observar una zona radiolúcida en radiografía periapical o en una zona hipodensa en tomografía. Ojo, en endodoncia es bien importante que tomemos nuestra radiografía periapical y si tenemos acceso a la tomografía, ordenar una tomografía, ¿sí? Es muy común que nuestros referidores quieran diagnosticar y mandarnos pacientes con base a una imagen panorámica. Ayuda mucho, sin embargo, no es la correcta para nosotros poder diagnosticar, ¿de acuerdo? La siguiente en la clasificación, una periodontitis apical localizada con un tracto sinuoso. Vamos a tener nuestra inflamación periapical de origen pulpar. Puede haber una molestia leve al morder o al hacer nuestra prueba de percusión. Podemos tener alguna inflamación leve en tejidos blandos y la presencia de un bulto o tracto sinuoso, ¿sí? Como se ve aquí en esta imagen. De hecho, pues ya ni siquiera tenemos la cortical vestibular. Y por último, la periodontitis apical con compromiso sistémico, ¿sí? Aquí ya el paciente llega con un edema hemifacial, mucho dolor, y al hablar de compromiso sistémico, pues nuestro paciente ya puede traer febrícula, linfadenopatía, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es importante saber cómo vamos a actuar en estos casos. Bien, en este código QR, si ustedes gustan, los va a mandar a la página de la Asociación Americana de Endodoncia, donde
ustedes pueden conseguir esta clasificación bien explicada, con su sintomatología y con las recomendaciones de qué hacer en cada caso. ¿De acuerdo? Tenemos por último tejido apical en reparación. Puede ser un caso en el que al paciente tuvo alguna lesión apical, se le hizo su tratamiento y estamos observando zonas de reparación. En estos casos, nada más hay que mantener al paciente en observación y en controles. Y como en el tejido pulpar, tenemos también condiciones periapicales inconcluyentes. Es decir, aquí el paciente se presenta asintomático, regularmente son lo que llamamos hallazgos radiográficos. Vamos a observar zonas de rarefacción en nuestra radiografía, en nuestra tomografía, y pues clínicamente el paciente no refiere nada. Si nosotros tomamos nuestra radiografía y ahí apareció, ¿sí? Como en este caso, pues tenemos aquí eh, varios dientitos supernumerarios ahí atoradillos. Bien, entonces aquí ya viene o vamos a empezar un poquito a adentrarnos en el tema, ¿sí? No vamos a hablar de la clasificación a fondo porque una hora no sería suficiente. Me podría llevar un día por cada clasificación y no terminaríamos, ¿sí? Pero bueno, es importante saber que cuando vamos a tratar con piezas que tienen un diagnóstico de necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática o de necrosis pulpar con periodontitis apical asintomática, tenemos que saber que vamos a trabajar con microorganismos, ¿sí? Y que tenemos que combatir a estos microorganismos. Entonces es donde empieza a complicarse todo y es donde todas las preguntas de endodoncia giran alrededor de cómo voy a hacer para poder pelear con ese biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es bien común que escuchemos esta palabra en odontología general, en endodoncia, en medicina en general. Y el biofilm es prácticamente una colonia de bacterias, es decir, los microorganismos están tan bien organizados en colonias que es difícil penetrarlos y es difícil deshacernos de ellos. Todas estas imágenes no son mías, son la mayoría son de artículos del doctor Siqueira y del doctor Pérez Ron, del doctor Ricucci, ¿sí? Pero bueno, creo que son imágenes que hablan por sí solas. Entonces, el biofilm es eso, es una comunidad de microorganismos y de bacterias muy bien organizados que son difíciles de penetrar y que son difíciles de deshacernos de ellas, ¿sí? Y es donde viene toda esta pelea eterna del endodoncista en qué voy a hacer yo para que mi tratamiento tenga éxito. Voy a irrigar con hipoclorito, voy a irrigar con quelantes, voy a lavar con clorexidina, pero tengo que tener cuidado de que mi clorexidina y mi hipoclorito no se mezclen, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para lavar el hipoclorito? Y entonces ya entró toda mi irrigación sónica, mi irrigación ultrasónica, ya tenemos el láser, ya estamos haciendo todo en conjunto para que nuestros tratamientos sean efectivos, ¿sí? Entonces, en esta tabla podemos ver eh, qué microorganismos nos vamos a encontrar. Y esto está hablando de infecciones primarias, es decir, no nos estamos metiendo todavía a infecciones secundarias. Pero aquí podemos ver la gran cantidad de microorganismos que podemos encontrar en los conductos, ¿sí? Se han hecho estudios y estudios y estudios alrededor de esto y siempre nos vamos sorprendiendo más, ¿sí? Podemos encontrar treponemas, prebotelas, porfiromonas, estreptococo. Cuando yo empecé a investigar para entrar al posgrado, que estaba con esta dudita de hacer endodoncia, a mí me sorprendió mucho el enterarme que una de las bacterias que se encuentran o uno de los microorganismos que encontramos en el conducto en estas infecciones persistentes y secundarias, pues que encontramos fecalis. Si dices, pues, ¿cómo llega el fecalis a esa zona? Y es un microorganismo, es un bicho bien difícil de atacar.
¿de acuerdo? Entonces, tenemos lesiones perirradiculares crónicas, tenemos el absceso agudo perirradicular. Ojo, este artículo es un artículo viejo, las clasificaciones han ido cambiando con el tiempo, es un artículo del 2002, ajá, ya tenemos unos veintitantos años de diferencia, pero al final de cuentas los diagnósticos siempre se van pareciendo, ¿sí? Tenemos infecciones persistentes o secundarias y por último, que son como que las más complicadas de diagnosticar, infecciones extrarradiculares, ¿sí? Porque aquí es donde nuestro plan de tratamiento pudiera llegar a afectar. Entonces, a mí esta imagen es una imagen que me gusta mucho. Sí, es del artículo de periodontitis y biofilm, un estudio que hicieron el doctor Domenico Ricucci y el doctor Siqueira, en donde pues se pusieron a revisar qué es el biofilm, ¿sí? Y se pusieron a inocular piezas dentales para ver dónde quedaba este biofilm. En este corte, espero que puedan ver mi cursor. En este corte tenemos un corte de un premolar, donde estamos viendo aquí la tinción en el istmo. ¿Cómo le voy a hacer yo para con mi instrumento llegar a este istmo? Ojo, todos los que somos endodoncistas sabemos que el instrumento rotatorio no llega y no toca todas las paredes. El doctor Pérez Ron ha publicado varios artículos donde nos enseña que nuestros instrumentos pues no tocan gran cantidad del conducto. Entonces, ¿dónde viene el éxito? ¿Dónde está el éxito de la endodoncia? ¿Por qué funcionan las endodoncias? ¿O por qué fallan estas endodoncias si mi instrumento no está haciendo todo el trabajo? Entonces, creo que ahí una de nuestras primeras preguntas se responde sola. El éxito de la endodoncia está en el instrumento, no por sí solo. ¿Sí? Entonces, ¿qué empezamos a hacer aquí? Pues empezamos con irrigantes. El hipoclorito en diferentes concentraciones, LDTA en diferentes concentraciones, en diferentes tiempos. Hay un montón de artículos que hablan si hay que activar el LDTA, si hay que activar el hipoclorito, pero ¿qué hace a la dentina el hipoclorito activado y qué pasa si caliento el hipoclorito, etcétera, etcétera? Es un tema ampliamente investigado. Entonces, en este artículo, el doctor Ricucci y el doctor Siqueira nos comentan que a nivel mundial, aproximadamente el 65 al 80% de las infecciones a nivel mundial, no estamos hablando solo de infecciones dentales, sino infecciones en general, están relacionadas con presencia de biofilm, ¿sí? Entonces, ojo ahí. En este artículo también encontramos que podemos encontrar 3 estructuras principales de bacterias, que pueden ser cocos, bastones y filamentos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí tenemos una tabla que me va a enseñar la gran cantidad de bacterias y microorganismos que me puedo encontrar yo en diferentes piezas, ¿sí? Tenemos dos clasificaciones, referencias de cuando obturamos, ¿sí? Un tratamiento primario, ajá, y referencias de cuando estamos hablando de casos de retratamiento, ¿de acuerdo? Estas son las bacterias o los microorganismos y las cantidades que vamos a encontrar en uno o en otro, ¿sí? Otra vez estamos hablando del doctor Siqueira. El doctor Siqueira y doctor Siqueira papá son son quienes tienen más estudios sobre biofilm, microbiología, entonces cualquier investigación que hagamos al respecto, siempre vamos a escuchar esos nombres. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar, por ejemplo, cuando hablamos de retratamientos, ¿sí? O de reintervenciones de tratamiento, como dice la literatura. Podemos encontrar infecciones simples
o con bacterias mezcladas. En tratamientos que se realizaron de manera adecuada, ¿qué quiere decir? Una buena irrigación, un buen aislamiento, un buen calibre apical, porque ese es otro tema completamente diferente a qué calibre apical voy a llegar, sobre todo ahorita que estamos hablando mucho de odontología conservadora y endodoncia conservadora, en la que ya no quiero preparar tanto cervical, pero cómo le voy a hacer con apical, pero que a qué calibre voy a llegar y qué gutapercha voy a ajustar, ¿sí? Entonces, en tratamientos realizados de manera adecuada, en los que se ha presentado alguna infección, ya sea persistente o secundaria, vamos a encontrar de 1 a 5 especies de microorganismos diferentes. Pero cuando no realizo el tratamiento de manera adecuada, me puedo encontrar hasta 30 especies diferentes, ¿sí? Esta fotografía que estamos viendo de fondo es de un paciente que yo traté, o sea, vino a consulta y al momento de retirar el contenido del conducto, pues así fue como salió esa gutapercha. Ajá. Este, ¿Qué tipo de bacterias o qué tipo de microorganismos son los más comunes que vamos a encontrar? Pues aquí como nos dice el cuadro. Enterococcus fecalis, Candida albicans, Streptococcus, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que son microorganismos bastante persistentes, bastante difíciles de tratar como para confiar solamente en mi irrigación y en mi lima y en mi motor y en mi localizador de ápice. ¿Sí? Entonces es donde empezamos a hablar un poquito de la medicación intraconducto. Aquí yo la dividiría en dos. La dividiría en los irrigantes que voy a usar durante mi procedimiento en el consultorio y mi medicación intraconducto que se va a ir entre citas, ¿sí? Como irrigantes tenemos el hipoclorito en sus diferentes concentraciones, la clorexidina, el EDTA, aquí olvidé poner el agua destilada porque entre solución y solución siempre tengo que estar lavando con agua estéril. Hay que tratar de que no se me mezclen los irrigantes, que no se me mezclen las soluciones. Ojo, tiene que ser con agua estéril, no con anestesia, porque también hay alguna interacción entre estos irrigantes y la solución de la anestesia. ¿De acuerdo? Y hablando de medicación intraconducto, pues tenemos de dos opciones, la que ya está lista para usar y las que son polvo líquido, las que yo mezclo. Listas para usar, pues no es algo nuevo. Creo que todos conocemos diferentes tipos de hidróxido de calcio en diferentes presentaciones que están nada más, tú agarras tu jeringa y colocas en el conducto, ¿sí? Cada una tiene diferentes indicaciones y cada una la vamos a usar dependiendo de nuestro caso. Lo que sí es nuevo es el uso de medicación intraconducto lista para usar con biocerámicos. Eso sí es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, hablando de biocerámicos, pues vamos a hablar el día de hoy un poquito del Biocitemp. Biocitemp pertenece a la casa de Angelus, ajá. Es relativamente nuevo aquí en México, pero ya tienen con él desde 2018, me parece. Es decir, ya hay bastante documentación al respecto. Ahora, a mí siempre me gusta decirles lo que yo digo, lo que yo hablo, no es la ley. Siempre debemos de trabajar con ciencia detrás, ¿sí? Odontología basada en evidencia. No se trata de trabajar con, es que yo lo vi en una plática y me dijeron que estaba bien suave o me regalaron el producto en una MIC para poderlo probar. No, siempre hay que tener evidencia que respalde lo que yo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el Biocitemp tiene 3 indicaciones principales: medicación intraconducto, medicación intraconducto cuando tenemos reabsorciones radiculares y para hacer una apicogénesis, ¿sí? Perfecto. Voy a correr aquí este video. Dura 5 minutitos, lo vamos a ver. Es un video por parte de Angelus en el que voy a ir tratando de explicar un poquito cuál es el método de función del Biocitemp. ¿De acuerdo?
Entonces, pues siempre debemos de trabajar con nuestro aislamiento. El aislamiento no es negociable. Si no se puede aislar, no vamos a hacer el tratamiento, así de sencillo, por protección nuestra y de nuestro paciente, porque estamos hablando que usamos irrigantes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hacemos nuestra instrumentación con el motor, con la lima que nosotros mejor nos acomode. Ajá. Hay que activar el irrigante porque ya tenemos toda la ciencia detrás, ¿de acuerdo? Una vez que ya lavamos, que instrumentamos, vamos a colocar nuestra medicación. Viene en una jeringa de 0.5 gramos. Tiene una gran fluidez. Yo tengo que acercarlo lo más apical posible para poder colocar el medicamento e irme retirando conforme lo coloco. ¿De acuerdo? Sellamos nuestra cavidad de manera temporal y aquí es donde empieza la magia de nuestro medicamento, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el Biocitem diferente a otras medicaciones con hidróxido de calcio? Pues sus componentes. Le hablamos aquí un poquito. Sus componentes. Nosotros sabemos que sus principales componentes es óxido de calcio, silicato tricálcico, silicato dicálcico, que es lo que lo hace un biocerámico, ¿sí? Entonces yo necesito algo que esté actuando de manera constante y que tenga una penetración en túbulos dentinarios, porque yo sé que en esta zona de los túbulos dentinarios es donde va a haber bacterias. ¿Y qué es lo que tiene los componentes de mi medicamento? Que al momento de que entran en contacto con el líquido intersticial empiezan a tener sus reacciones complejas de función, ¿sí? Cada ion, cada componente se va descomponiendo de diferente manera para ir actuando. Entonces, lo que tiene Biocitemp es que es una medicación que tiene una liberación prolongada de iones calcio, que son los que van a ir haciendo que las bacterias empiecen a colapsar, ¿sí? Nosotros sabemos que con un medio ácido, con un pH bastante alto, es donde las bacterias empiezan a colapsar y dejan de proliferar, ¿de acuerdo? Esta es ya la parte química, ¿sí? Donde se explica cómo se van soltando los iones hidroxilo, los iones de calcio para empezar a hacer su función. Al momento de que empezamos con la liberación de iones hidroxilo, empieza la formación de calcio. Que es donde viene también toda esta parte de que pues es un medicamento bioactivo, ¿sí? La finalidad del disilicato de calcio es actuar sobre los radicales libres para neutralizarlos y así ayudarnos con el proceso de inflamación de mi caso. Al momento de tener bioactividad, pues nos empieza a ayudar a que se vaya regenerando esta parte. Ahorita vamos a ver ventajas del uso. Una duda muy frecuente es, ¿pero es fácil de remover? Sí, sí hay artículos, ahorita se los voy a presentar, donde se compara la remoción del Biocitemp con los medicamentos de hidróxido de calcio. Y obviamente, pues, nosotros vamos a lavar con nuestra solución de hipoclorito, vamos a activar nuestro hipoclorito, vamos a usar nuestro quelante y vamos a hacer nuestro proceso de desinfección final, ¿sí? Para por último poder hacer nuestra obturación con Biocisealer, que es el cemento de obturación biocerámica de Angelus, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hablar del por qué el Biocisealer. Nuestra punta de gutapercha, hacemos nuestro proceso de obturación tal cual lo conocemos. Una obturación hidráulica. Claro que la obturación hidráulica tiene sus indicaciones y tiene sus formas. Aquí es donde viene la importancia de, o la duda que nos pudiera llegar a surgir de, si no logro quitar todo el Biocitemp, ¿qué va a pasar con el sellador? Pues estamos hablando que es un medicamento biocerámico entrando en sinergia con un sellador biocerámico. ¿De acuerdo? Entonces, las zonas donde yo no logre quitar al 100% mi medicación va a tener sinergia con mi sellador. ¿De acuerdo?
Permítanme un momentito que me fui muy atrás. Entonces vamos a tener esa sinergia, ¿sí? Y después de un tiempo, nosotros sabemos que podemos empezar a ver una respuesta favorable de 4 a 6 meses hasta un año, ¿sí? Entonces, esta es la presentación del Biocitem, una jeringuilla de 0.5 gramos, que viene con sus aplicadores. Lo podemos encontrar en cajas con 4 y trae 20 aplicadores. Entonces, este es un video dinámico de cómo funciona el Biocitem, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son sus características y beneficios? Vamos a tener una liberación gradual de iones de calcio, es biocompatible, tiene alta alcalinidad, por lo cual es su mecanismo de acción en contra de las bacterias, es de fácil remoción y tiene una buena radiopacidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos bastante información al respecto. Cómo trabaja el biocerámico en comparación con el hidróxido de calcio, cuál es el potencial bioactivo del Biocitem, tiene o no bioactividad, que es más fácil colocar el Biocitemp o alguna otra medicación de hidróxido de calcio. Entonces, por ejemplo, este caso, voy a empezar a meter un poquito de casos. Este caso clínico es de los primeros de cuando yo empezaba a hacer endodoncia. Es grabado con mi celular, la calidad no es la mejor, pero por ejemplo, en este caso, el paciente llega a la consulta con un dolor bastante agudo, un edema leve facial, y en ese momento pues había que hacer algo, ¿sí? Anestesiamos, aislamos y al momento de accesar, empezó a salir todo este contenido, ¿sí? Entonces, ustedes díganme si haríamos o qué haríamos en este tipo de casos, ¿sí? ¿Lo voy a medicar? ¿No lo voy a medicar? ¿Le voy a dar medicación sistémica? ¿Qué le voy a poner adentro? Pues bueno, en este tipo de casos, lo primero es controlar ese exudado. Hay que dejar que salga todo lo que tenga que salir. El paciente venía con edema, sin embargo, no traíamos tracto. Entonces, pues, intrabucal no había por dónde drenar. Había que sí o sí abrir la cavidad. Este tratamiento se realizó en aproximadamente 3 sesiones porque tuvimos que estar haciendo recambios de hidróxido de calcio. Les estoy diciendo que este era uno de mis primeros tratamientos de endodoncia. Entonces, en ese momento yo trabajaba con hidróxido de calcio. Entonces, hicimos sus recambios de medicación y el paciente está estable. En este otro caso, tenemos otra medicación con hidróxido de calcio. Aquí en este caso yo mezclé el polvo de hidróxido de calcio con clorexidina y lo llevé al conducto que conocemos. Una vez que terminamos de colocar la medicación con la lima en reversa, lo activé con el irrigador sónico y esa fue otro tipo de medicación. Vamos a terminar de ver el video. Me llevó aproximadamente un par de minutos colocar esa medicación. Aquí lo activamos con el irrigador. ¿Cuál es la finalidad? Pues tratar de que penetre lo más posible, que es lo que veíamos en el diagrama anterior. Pues queremos que entre hacia los túbulos dentinarios, que ese es también un tema de discusión, esta parte de pues sí, pero ¿y qué tal si hay un canal, un conducto lateral y tú ya lo tapaste con el hidróxido de calcio? Usamos nuestro quelante y activamos nuestro quelante, ¿de acuerdo? Ya una vez que retiramos la medicación. Terminamos de activar nuestra medicación, ponemos nuestra curación temporal y despedimos al paciente. Y en este caso utilicé el Biocitemp, no es cierto, este es Metapex, perdón. Igual hidróxido de calcio con yodo. Se fijan, aquí me presenta cierta resistencia al colocarlo, está pastoso. A mi gusto personal,
me gusta cómo funciona, sin embargo, me genera mucho tema el retirar el medicamento en la siguiente sesión. O sea, genera mucho problema porque es irrigar, activar, irrigar, activar, irrigar, activar, puse mi quelante, tengo que activar, ya tengo que volver a lavar con hipoclorito. Me lleva más tiempo retirar esta medicación que cualquiera de las otras dos, ¿sí? E incluso, como pueden ver, pues presenta cierta resistencia y eso que las puntas pues se le están cambiando. Ajá. Entonces, bueno, vamos a hablar de este caso en específico. Este caso en específico es una paciente de 12 años, llegó un día a la consulta, un día que no trabajábamos, pidió consulta porque traía edema facial y no encontraban el origen pues, de dónde estaba. Entonces, una pacientita con una dentición decidua retardada, ordenamos su tomografía porque pues queríamos ver de dónde venía clínicamente el órgano dental número 12, tenía la típica forma cónica de una pieza que va a tener un densindente. Ajá. Entonces, incluso aquí en la tomografía podemos ver, bueno, traíamos el canino ahí retenido todavía, les digo, una dentición decidua tardía, incluso en la tomografía, en los diferentes cortes, no estaba tan claro dónde estaba el problema tal cual, ¿sí? Y pues bueno, el canino estaba retenido aún, no era como que se le pudiera hacer una prueba, pero al hacer pruebas de sensibilidad en el lateral, pues no teníamos una respuesta clara, ¿sí? Entonces, hicimos percusión en el lateral, nos dio percusión positiva y decidimos entrar a trabajar en ese lateral. Uh-huh. Entonces, este lateral me presenta diferentes problemas. La anatomía por sí sola es una dificultad bien grande. ¿Cómo voy a desinfectar? ¿Cómo voy a lavar? ¿Qué voy a hacer con toda esta zona interna? Obviamente que con una radiografía convencional no iba a ser suficiente para poder estar trabajando. Uh-huh. Sobre todo cuando ya vimos la tomografía, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito hacer mi tratamiento en cuántas sesiones, las sesiones que el diente requiera, ¿de acuerdo? Entonces es donde empezamos con la selección de caso. El Biositemp tiene una liberación prolongada de los iones de calcio, tiene una liberación prolongada de hasta 30 días. Eso quiere decir que yo no tengo que estar haciendo tanto recambio de medicamento entre cita y cita, ¿sí? Entonces, seleccionamos el Biositemp en este caso por varias razones. La razón número 1, el tiempo que dura funcionando, y 2, la fluidez que tiene el material, ¿sí? Aparte, pues estamos hablando que es una pieza con una zona apical difusa, que quiere decir, pues, el diente ni siquiera había terminado de erupcionar. Tenemos aquí la zona apical difusa, no hay un cierre apical completo, no es un cierre apical al 100%. Entonces, pues yo también me tengo que asegurar de utilizar materiales que me ayuden a generar ese cierre. La idea principal era tratar de hacer una rizogénesis, sin embargo, por una u otra razón no se pudo, se me perdió la paciente, ¿sí? Aquí tenemos un video de la colocación del Biositemp como medicación, ¿sí? Ahí ya habíamos localizado conductos. El siguiente reto era accesar al conducto sin destruir tanto la corona, porque pues al final de cuentas es una niña de 12 años, tampoco la vamos a mandar con una cavidad del tamaño del mundo. Entonces, pues si se fijan, las entradas a cada parte del diente estaban separadas, ¿sí? Había que localizarlas bien, una cavidad bastante pequeñita, bastante discreta, ¿sí? Colocamos nuestra medicación, tuvo buena fluidez. Uh-huh. Ay, perdón. Tuvo buena fluidez nuestra medicación, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos una fotografía del acceso al DENS y del acceso al DENS y acceso al conducto principal.
Ujú, con su medicación en cada conducto. Y aquí tenemos las radiografías de final y de controles. Este tratamiento me tomó aproximadamente 2 meses terminarlo, porque cuando hicimos el primer recambio bueno, cuando hicimos la primera colocación de medicación, la paciente regresó a los 2 días con una agudización. Entonces, pues tuvimos que retirar la medicación, lavar. En la primera sesión no hubo ningún tipo de exudado, pero ya en la segunda sesión sí hubo exudado. Entonces, que fue a los 2 días. Entonces, tuvimos que retirar la medicación, dejar que drenara, drenó, lavamos, activamos, quitamos el Biocitemp y lo volvimos a colocar nuevo, ¿sí? Lo colocamos, les digo que traíamos la idea de hacer una rizogénesis, no lo pudimos hacer y decidimos colocar un topecito al final de, de un tope de MTA. Uh-huh. Pusimos nuestra obturación con biosiciler y gutapercha, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nuestra radiografía final, tenemos nuestro control a un mes y tenemos nuestro control a 3 meses. La paciente ahorita 3 meses después está asintomática. En su siguiente control vamos a traer tomografía nueva, todavía no la hemos ordenado hasta el control de 6 meses y ya traemos ahora sí la paciente ya empezó con tratamiento de ortodoncia, pues para empezar a ayudar con toda esta parte de la erupción dental, ¿sí? Entonces, aquí viene algo bien importante del Biocitemp. El Biocitemp viene en su bolsita, viene sellado, es una bolsita de aluminio, ajá, tiene sus razones de por qué es de aluminio. Eh, es muy importante la manera en la que nosotros lo vamos a almacenar, ¿sí? Eh, todos los medicamentos que nosotros utilizamos, todas las soluciones que nosotros utilizamos tienen una forma de almacenamiento y tienen un porqué. ¿De acuerdo? Entonces, el Biocitemp no debe de estar a temperaturas menores a 15 grados, es decir, no lo vamos a meter al refrigerador y tampoco lo debemos de traer a temperaturas mayores a 30 grados. Yo estoy en Torreón y llegamos a veces hasta los 40 grados. Entonces, si mochileamos, pues la caja donde traemos todas nuestras cosas, hay que bajarla con nosotros todo el tiempo. No hay que dejarla en el coche porque pues la temperatura afuera es de 40 grados, pero adentro es más alta. Entonces, ahí le rompemos la estructura a nuestro medicamento y lo echamos a perder. Ahora, la bolsita va a traer sus bolsitas de Silipac y si ustedes se fijan acá abajo las estamos viendo con cambios de coloración. Cuando nosotros abremos nuestra bolsita de Biocitemp, el Silipac viene azul, completamente azul. Quiere decir que hemos guardado nuestro producto de la manera correcta y que todavía se puede utilizar. Pero si nosotros no lo almacenamos de la manera correcta, la sílica va a cambiar de color, ¿sí? Entonces, si yo veo la sílica de mi medicamento con este cambio de coloración, no es un medicamento que pueda utilizar. Por lo tanto, no va a tener el efecto que yo estoy deseando en mi paciente y es donde vienen todos estos temas de es que a mí sí me funcionó, pero a mí no me funcionó, pero es que esto, pero que aquello no está tan fluido como decía, pues no, porque lo tenía en el refri, ¿sí? O estaba separado porque cuando yo lo quise meter salió una solución amarilla primera y después vino el medicamento, pues porque no lo estábamos almacenando de la manera correcta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya para cerrar esta plática, esta fotografía es en los laboratorios de Angelus, en Londrina. Tuve la fortuna, como parte del equipo de embajadores de la marca, de poder ir a la fábrica y poder conocer los procesos de cómo se realizan y de aprender de un montón de gente que sabe muchísimo más que yo. Tuve el placer de estar con la doctora Atenas, con el doctor Alan, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, la doctora Ivette, y fue una experiencia increíble porque pudimos ver de primera mano eh, la calidad del material y lo estricto que son para llevar sus medicamentos, para hacer sus materiales. Entonces, bueno, como conclusión, por mi parte,
no se trata nada más de un solo paso para lograr el éxito de mi tratamiento, ¿sí? Para lograr el éxito de mi tratamiento necesito ser metódico, necesito saber diagnosticar y necesito hacer las cosas en orden y con limpieza. Y claro está, conocer cada uno de los productos que voy a utilizar. ¿Por qué sí voy a utilizar este? ¿Por qué no? Se le llama selección de caso, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una opción más que está en el mercado para ustedes. En lo personal, a mí me ha gustado, he tenido muy buenos resultados. Más adelante les estaré presentando más casos con lesiones más grandes para ver su resolución. Por el momento sería todo de mi parte. No sé si haya alguna duda que queramos solucionar. Estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier inquietud al respecto, con mucho gusto la podemos tratar de solucionar. Y si no, pues bueno, la charla se queda aquí en YouTube para ustedes. Hacen sus preguntas y solucionamos lo que gusten solucionar. Muchas gracias a todos y pues estoy a sus órdenes, lo que se les ofrezca. Gracias por su atención y muchas gracias por su tiempo. Es una horita de su día que les agradezco me la hayan regalado el día de hoy.